Estudia y Aprende presenta la formación de las monarquías nacionales europeas. Recuerda que venimos de la época medieval, de la época feudal. Y bueno, si no lo recuerdas, acá te dejo el enlace a esos videos sobre las características de la Edad Media. En la Edad Media teníamos una forma de producción en donde todo consistía en explotar la tierra, que pertenecían al señor feudal. Los siervos y sus esclavos no recibían una gran cantidad de dinero a cambio de trabajar, simplemente pues era casi para sobrevivir. Había un vínculo de vasallaje entre los siervos y sus señores. Esto significaba que pues tenías que obedecer al señor y había leyes bastante absurdas para nuestra época que en aquella época funcionaban y se veían bien. Prácticamente el señor feudal mandaba sobre tu vida. En el sistema feudal había diferentes estamentos. Si recuerdas, tenemos a la clase noble, a los sacerdotes y a todos los encargados de la cuestión religiosa, y tenemos por último a los vasallos y a los siervos. Todo esto va a cambiar para dar paso a la formación de las monarquías nacionales, que van a ser monarquías absolutas y después van a terminar como los estados modernos o los países que conocemos hoy en día. Recuerda que en la Edad Media no tenemos una noción de nación o estado como tal. Están los diferentes feudos, está el feudo de Castilla, están los diferentes feudos franceses, pero no hay un territorio que realmente sea como considerado un país. Y se consideraba que el señor feudal y los reyes tenían un derecho divino de nacimiento a mandar. O sea, Dios lo quiso así. Tú eres pobre porque Dios quiso que fueras pobre. Tú eres pobre porque probablemente estás pagando algunos pecados que has cometido y te toca ser pobre durante toda tu vida, y al señor rico le toca ser rico porque Dios así lo quiso. Entonces nacían en familias ricas y siempre eran ricos, o bueno, no necesariamente ricos, pero sí tenían mayores privilegios que otras clases sociales. En resumen, era trabajar para el señor feudal, hacerle caso a la iglesia, y el señor feudal tenía a cambio que proteger a sus siervos, y por eso continuamente estaba en guerra con otros feudos. Todo esto empieza a quebrarse cuando Felipe el Hermoso de Francia dice que no le va a hacer caso a la iglesia. La iglesia comienza a perder terreno en sus pretensiones de manejar todo, pero no es solo la situación de la iglesia lo que nos lleva a la transformación del Estado moderno. También importa que se descubren nuevas fuentes de riqueza, tanto en el viejo como en el nuevo continente. Se desarrollan las finanzas internacionales en Italia y después en los Países Bajos. Hay revolución en la forma de cultivar, se obtienen mayores cosechas. El descubrimiento y la difusión de la imprenta significó el fin del monopolio para la iglesia. Recuerda que todos los libros que se producían en esa época antes de la imprenta eran copiados a mano por monjes. Obviamente, solo se distribuían aquellos que fueran de acuerdo a lo que la iglesia enseñaba. Con la invención de la imprenta, aparte de que es más factible distribuir los libros, pues también empieza a aumentar la educación en la sociedad. La llegada de la pólvora a Europa provocó un cambio en la manera en que se hacían las guerras. Dejó de usarse tanto el combate cuerpo a cuerpo. Obviamente también se seguía usando, pero se incorporaron las armas de fuego, y esto cambió completamente la situación de los señores feudales. Todas estas cuestiones nos permiten que surja el Estado moderno. Empezaron a conformarse ejércitos permanentes, la hacienda pública que se nutre con impuestos, y la burocracia y sus respectivas organizaciones pasan a manos públicas del príncipe o el Estado. Los reyes se dieron cuenta de que empezaban a necesitar cada vez menos a los señores feudales, se desarrollaron las ciudades, la burguesía que se encargaba del comercio empezó a tener dinero, y también ellos se dieron cuenta de que no necesitaban obedecer a los señores feudales. Entonces el poder se empieza a centrar en las ciudades, en la burguesía y obviamente en el rey y la nobleza. No necesariamente todos los señores feudales eran reyes, o sea, sí tenían la propiedad de su tierra, pero le tenían que rendir tributo a un rey. Esto nos lleva a
que aparezca la situación del Estado moderno. El Estado es principalmente un conjunto de ciudadanos que pueblan el territorio. Tiene un poder legislativo, tiene un ejército y debe de dar bienes y servicios públicos a los ciudadanos. Se deja de tomar a la iglesia como la personalidad que impone las leyes y se empieza a dar fundamento jurídico a la Constitución. La estructura política de un Estado es la democracia, aunque antes de que hubiera estados democráticos tenemos las monarquías y las monarquías absolutas. Durante el Renacimiento y los años posteriores, todo el poder recaía en el monarca. El monarca era el supremo poder temporal dentro de los reinos, no había ningún ser superior a él, era la fuente de legislación y él decidía sobre la guerra, sobre la paz, dirigía a sus ejércitos y no había un principio de división de poderes. Él hacía la ley, él juzgaba y el rey era todo. Obviamente, la legitimidad del poder se sigue fundamentando en el derecho divino de los reyes. En su origen, por eso se transmitía el poder de padres a hijos. Entonces, cuando el monarca tiene todo este poder, la iglesia queda subordinada al monarca. Todos los servicios, todos los recursos humanos, materiales, financieros, burocráticos, espirituales, militares, quedan al servicio del monarca. Esto le da al monarca un poder inmenso para su época. Y empezamos a tener rivalidades ahora entre los diferentes estados absolutistas. El monarca que necesitaba legitimar y marcar cuál era su territorio. En estos estados, monarquías absolutas, todas las provincias, regiones y ciudades estaban sometidas al Estado central y a sus representantes y funcionarios. A partir de la Guerra de los 30 años, en 1648, se forma un sistema internacional de estados que consiste en la igualdad entre ellos. Entonces se empieza a llevar la política del poder más que la guerra. Se supone que cada estado va a tener su autonomía y ningún otro estado debe de interferir en las decisiones que se tomen en los estados vecinos. El medio de producción cambia y sí, todavía necesitamos la agricultura, todavía necesitamos la ganadería y eso lo vamos a seguir necesitando durante toda nuestra vida, pero el principal medio de producción deja de centrarse en la tierra para irse a el comercio y a la industria. Los monarcas deben de favorecer el comercio permitiendo las exportaciones, colonizando nuevos países, porque así también iban a controlar más mercancías y más recursos naturales. Lo importante aquí era que las arcas reales estuvieran llenas de oro para poder mantener al ejército y mantener el nivel de vida que el monarca necesitaba. Obviamente se cobraban muchos impuestos. Y de todas maneras la situación de los pobres no mejoró tanto con respecto a cómo se vivía en la edad feudal. Con el desarrollo de la imprenta y en el Renacimiento surgen cambios en las maneras de pensar y tenemos filósofos. El trabajo principal del monarca era lograr la unidad nacional. El transitar hacia la monarquía no fue muy fácil. La iglesia se resistió a que le quitaran su poder. En muchas situaciones los príncipes tuvieron que tener en cuenta los estamentos y a la iglesia. Tampoco es que tuvieran todo el dinero del mundo, entonces la burguesía también era importante para los reyes. En materia de impuestos, por ejemplo, las asambleas estamentales tenían que aceptar las contribuciones que determinaban los príncipes. Pero si no existía conformidad, pues las protestas empezaban. Los campesinos y ciudadanos protestaban, porque obviamente pues tampoco iban a permitir que les quitaran absolutamente todo. Seguía habiendo guerra, solo que ahora era entre los monarcas absolutos y los niveles de endeudamiento que generaban las guerras eran muy altos. Esto provocaba un debilitamiento en la fuerza del monarca. Con el Renacimiento, el desarrollo de la imprenta, las transformaciones en la iglesia por la reforma que se lleva a cabo, empiezan a surgir nuevos filósofos y pensadores que cuestionan la autoridad del monarca absoluto y empiezan a pensar en que el Estado debe ser de otra manera. Desarrollan las ideas de que la autoridad política no es de origen divino, sino humano, y que se debe de expresar a través de un contrato, que la meta de toda organización política debe ser de carácter secular
y debe de interesarse en las condiciones de los ciudadanos, y también empiezan a pensar en los derechos humanos, que el ser humano, por la pura razón de existir, debe ser respetado por el Estado. Entonces se empieza a pedir que el monarca respete los principios de la razón, que es lo que ahora conocemos como absolutismo ilustrado o despotismo ilustrado. Se hace hincapié en el carácter universal de los derechos humanos para que el monarca los respete, y también se propone la desobediencia y la resistencia del pueblo en contra de las determinaciones arbitrarias del monarca. Así, este estado absoluto y estas monarquías nacionales después van a ir cambiando y se van a ir formando los estados liberales. Y así llegamos a los estados modernos. Los estados modernos son soberanos. Esto significa que poseen un control exclusivo sobre su territorio y sobre la población que la habita. Tienen un territorio determinado y son dueños de las riquezas que se hallan en ese territorio. Este territorio está reconocido por los demás estados y se posee la autoridad indiscutida sobre él. Tiene un conjunto de pobladores que residen en ese territorio delimitado. Tienen un aparato administrativo de naturaleza burocrática, hay instituciones destinadas a controlar y gestionar diferentes ámbitos de la vida, y tenemos un gobierno establecido. El sistema de gobierno no necesariamente tiene que ser democrático, aunque la mayoría de los estados modernos son democráticos. Espero que esta información te haya sido útil. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te espero en el próximo video. Y no olvides visitar nuestra tienda en línea. No sé si te habrás dado cuenta, pero tenemos libretas. Acá te dejo otros videos que te pueden servir para tus clases de historia. Y hasta la próxima.